Gritones nació para amplificar historias humanas. Lo vamos a seguir haciendo cada miércoles. Pero hoy abrimos una nueva cancha, un formato para contar las historias menos contadas, las de las marcas deportivas, desde un ángulo narrativo, poniendo mucha atención en momentos inéditos, giros inesperados y escenas increíbles. No como empresas frías, sino como entes vivos, organismos con alma, con caídas, con reinvenciones y con legado. Marcas que se volvieron parte de nuestra historia personal, aunque a veces no lo notamos. Bienvenido. Hace un tiempo quería retomar mi carrera, enfocarme en mi longevidad y volver a disfrutar la pista de atletismo, el entrenamiento, la corrida, pues, pero desde otra perspectiva. Quería algo que se adaptara a mi edad, a mi punto de partida y a mis prioridades. Y ahí fue cuando encontré a VM Runners, con B chica, V o B de vaca. VM Runners. Y me di cuenta de que es mucho más que entrenar o acumular kilómetros, es compartir procesos, retos y logros con personas que entienden lo que es esforzarse cada día por ser un poco mejor. Lo que encontré fue una comunidad con compromiso, disciplina y sobre todo conexión humana. Gente que te motiva, te apoya y te impulsa sin importar la distancia, la competencia, porque aquí no solo se forman corredores, se forman personas más fuertes, resilientes y seguras de sí mismas. Además, todo está pensado para hacerte la vida más sencilla. Los entrenamientos se cargan directo al reloj. Puedes seguir tu progreso desde donde estés y lo mejor es que se adapta a ti, a tu contexto. Si tú también estás buscando una manera simple como yo, pero efectiva, de seguir mejorando y mantenerte activo por muchos años más, te dejo la información en la descripción de este episodio y quizás te pueda interesar. Sí, VM Runners. Es más que un plan. Es una comunidad que te acompaña en cada paso. De nuevo, ahí te lo dejo. Imagínate llegar a trabajar mañana. Estacionas el coche, entras al edificio y cuando llegas a la cafetería a desayunar antes de arrancar el día, hay personas de 85 nacionalidades distintas sentadas alrededor de ti. Un brasileño a tu izquierda, un japonés enfrente, alguien de Sudáfrica al fondo, alguien de México a tu derecha. 85 países, en un solo edificio, en un pueblo de menos de 25,000 habitantes en el sur de Alemania. Este dato, de 85 nacionalidades distintas, es el que manejan quienes han estado dentro de las instalaciones de Adidas. Sin confirmación oficial con número exacto, lo tomo como lo que parece ser una realidad impresionante que captura el espíritu de lo que esa empresa se convirtió. Ese edificio tiene aproximadamente 5,800 personas trabajando ahí todos los días. Y si lo sumas con todos los empleados que Adidas tiene repartidos por el planeta, en oficinas, tiendas, fábricas, almacenes, el número sube a casi 65,000 seres humanos. 65,000 personas cuyo sustento depende directa o indirectamente de lo que ocurrió en el cuarto de una lavandería hace más de 100 años. Y por si eso no fuera suficiente absurdo para comenzar, a unos cuantos metros de ese edificio, literalmente al cruzar la calle, en lo que antes era el otro lado del río, está la competencia. Puma. Dos de las empresas deportivas más importantes del mundo, frente a frente, en el mismo pueblo, con la misma sangre, con la misma historia. Y hoy te voy a contar cómo empezó todo esto. El pueblo se llama de una manera que no voy a ni intentar pronunciar correctamente porque me voy a enredar, pero sus habitantes le dicen simplemente Gerso. Y así lo vamos a llamar nosotros también, Gerso. Gerso está en el sur de Alemania, en una región llamada Baviera, a 23 kilómetros de la ciudad de Nuremberg. En el año 1900, Gerso era un pueblo de zapateros, literalmente. El 80% de lo que se fabricaba ahí eran zapatos y pantuflas. 25 fábricas de calzado en un espacio que hoy te cuesta ver en Google Maps sin hacer zoom. Si nacías en Gerso y no sabías hacer zapatos, eras un extraño en tu propio pueblo. Y fue ahí, en ese pueblo de zapateros, en una casa donde la planta baja era lavandería y la planta alta era hogar, donde el 3 de noviembre de 1900 nació un niño al que todos llamarían simplemente Adi. Su papá se llamaba Cristóbal, trabajaba en una de las fábricas de zapatos del pueblo
de esas que producían pantuflas de fieltro por miles al día. No era rico, pero tenía trabajo. Y en la Alemania de esa época tener trabajo era casi un privilegio. Su mamá se llamaba Paulina. Y Paulina, como hacía mucha gente en esos tiempos, tenía su propio negocio para llegar al fin de mes. Lavaba la ropa de los vecinos en el cobertizo de la casa. Los vecinos del pueblo tenían un apodo para los hijos de Cristóbal y Paulina. Los llamaban los chicos de la lavandería. Había 4: Fritz, el mayor, luego Rudolf, luego Adolf, Adi y la pequeña Mary. Desde muy chico, Adi desarrolló una obsesión que a nadie en el pueblo le parecía útil. Se fijaba en cómo corrían los atletas. Observaba el pie, la pisada, la zancada y se preguntaba una sola cosa: ¿por qué no existe un zapato hecho de verdad para correr? Una pregunta que nadie en los 1900 se estaba haciendo. Así que en 1913 el papá de Adi tomó la decisión por él: vas a aprender a ser panadero. Y Adi obedeció. Aprendió el oficio, pero su cabeza nunca salió del taller de zapatos. Y entonces el mundo entró en guerra. El 28 de junio de 1914, un disparo en Europa prendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. 14 millones de muertos en 4 años. Los hermanos mayores de Adi, Fritz y Rudolf, marcharon al frente belga desde el primer año. Y cuando Adi cumplió 17 años, también lo llamaron. Cuando los tres regresaron en 1918, la Alemania que encontraron era un país roto. No solo físicamente, económicamente. El tratado de paz que les impusieron los vencedores obligaba a Alemania a pagar una deuda tan brutal que en 1923 la moneda alemana colapsó por completo. La gente iba al mercado con carretillas llenas de billetes a comprar pan. Sí, una carretilla, tal cual, no una billetera, una carretilla. En ese escenario de caos y ruina, con 23 años y los años de panadero archivados para siempre, Adi tomó la única decisión que su corazón le permitía. Adi tomó las herramientas que había colectado durante días enteros recorriendo los campos de batalla abandonados donde la guerra había dejado todo. Se metió el cobertizo sobre la lavandería de su mamá. 23 metros cuadrados, una bombilla sin capital, sin préstamos, con retazos de tela de tiendas de campaña militares, sobrantes de cuero y piezas de neumáticos desechados para las suelas. Y empezó a construir el futuro. Con un zapatero del pueblo llamado Carlos, que tenía experiencia en el cuero fino, Adi comenzó los experimentos. Pero lo que hacía diferente a Adi de cualquier otro zapatero del mundo era lo que hacía después de terminar de coser. Se ponía los zapatos él mismo y salía a correr al bosque. No era una pista controlada, no con instrumentos de medición, al bosque, cuesta arriba, por tierra mojada, en lluvia. Volvía al taller con los zapatos puestos, hacía ajustes y salía de nuevo. Un ciclo interminable de prueba y error que repetiría durante toda su vida. Lo que las empresas de hoy llaman investigación y desarrollo. Adi lo llamaba: voy a salir a correr con lo que tengo y veo qué pasa. En 1924, su hermano Rudolf se unió al negocio. 2 años mayor, completamente opuesto en carácter, donde Adi era callado e introvertido, Rudolf era extrovertido y carismático. Donde Adi vivía en el taller, Rudolf vivía en la calle. Rudolf vendía, Adi inventaba. Era la dupla perfecta y juntos el 1 de julio de 1924 registraron oficialmente la fábrica de calzado deportivo de los hermanos Dassler. 25 trabajadores, una planta cerca de la estación de tren, el cuarto de la lavandería había quedado pequeño. Pero hay un capítulo de esta historia que casi nadie cuenta y que es fundamental para entender por qué todo terminó como terminó. Las esposas. En 1932, Adi fue a estudiar formalmente su oficio a una ciudad del sur llamada Pirmasens, la capital alemana del zapato fino, y ahí, en esa escuela, encontró algo que no estaba buscando. Una joven llamada Catalina Martz, a quien todos llamaban Kete. Hija de un fabricante de hormas de zapato famoso en toda la región, una mujer con cerebro de empresaria, mano de hierro para los negocios y el don de leer a las personas antes de que abrieran la boca. Adi y Kete se casaron el 17 de marzo de 1934. Y aquí viene lo que cambia la ecuación. Kete no fue solo la esposa del fundador, Kete fue cofundadora sin título.
Fue ella quien manejó las relaciones con los clientes, quien negoció con los proveedores, quien tomaba decisiones cuando Adi estaba encerrado en el taller a medianoche. La fórmula del sitio oficial de la Fundación Dazzler lo dice sin rodeos. Kete más Adi igual a Adidas. Rudolf también tenía esposa. Se llamaba Friedl. Y si Kete era fuego, extrovertida, dominante, con opinión sobre todo, Friedl era agua, discreta, contenida, el dique que frenaba la furia de Rudolf cuando la situación se calentaba. Dos mujeres con caracteres opuestos, distintos temperamentos, dos mujeres que vivían en la misma casa, porque la casa familiar estaba pegada a la fábrica, y que se miraban con la atención callada de quienes saben que el espacio no alcanza para las dos. Kete, con toda su energía y su presencia, fue ganando influencia sobre las decisiones de la empresa, y Rudolf, que ya tenía sus propias fricciones con Adi sobre el control del negocio, empezó a ver en Kete a alguien que se interponía entre él y lo que consideraba suyo. La grieta que iba a partir todo no empezó en una reunión de negocios, empezó en el comedor de una casa familiar donde dos mujeres no se llevaban bien, y sus maridos lo sabían, y nadie quería decirlo en voz alta. Pero mientras las tensiones familiares crecían en silencio, la empresa crecía a gritos. Vamos a Ámsterdam, 1928, los Juegos Olímpicos. Por primera vez en la historia, los picos artesanales de Adi Dassler pisaron la pista olímpica. Una atleta alemana llamada Lina Radke los calzó para los 800 metros. Y lo que ocurrió a continuación entró directo en los libros de atletismo. Lina Radke ganó la medalla de oro, batió el récord mundial y ese récord no sería superado durante los siguientes 16 años. 16. Más que la duración completa de la Segunda Guerra Mundial. Para colmo, fue la primera vez en la historia que las mujeres corrían los 800 metros en unos Juegos Olímpicos. Primera edición del evento, primer récord, primer oro. Todo con los zapatos de un hombre que 4 años antes cosía en el cobertizo de su mamá. En 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en California, al otro lado del océano, un corredor alemán llamado Arturo ganó el bronce en los 100 metros planos con los zapatos de Adi. Los Dassler, desde un pueblo remoto en Alemania, ya tenían pie en Los Ángeles, California. Pero todo lo anterior no era más que el ensayo. La consagración llegó en el verano de 1936 en Berlín. Y no unos Juegos Olímpicos cualquiera. El dictador alemán convirtió esos juegos en el espectáculo propagandístico más caro y elaborado del siglo. Construyeron un estadio para 100,000 personas, inventaron el relevo de la antorcha olímpica, que no existía antes, lo crearon ellos especialmente para esos juegos, camarógrafos, transmisiones de radio en vivo por toda Europa, carteles en cada esquina. El mensaje era uno: vengan a ver la grandeza de la raza superior, la raza aria. Y en este escenario diseñado para probar una teoría basada en el odio, la historia preparaba su respuesta más elegante. A 3,000 kilómetros, en el estado de Alabama, en una familia de aparceros que trabajaba la tierra de otros bajo el sol, nació el 12 de septiembre de 1913 un niño que sus padres llamaron James Cleveland Owens. Nieto de esclavos, hijo de trabajadores sin tierra, una familia en la que la ropa nueva era un lujo, el médico era un lujo, la salud era un lujo y hasta soñar con el futuro costaba algo. Pero James Cleveland tenía algo que no se compra. Cuando corría, el tiempo se detenía. Cuando la familia se mudó a la ciudad de Cleveland, Ohio, huyendo de la segregación del sur, James entró por primera vez a una escuela. Su maestra le preguntó su nombre. James, dijo JC, con su acento de Alabama. La maestra escuchó Jesse. Y así, por un malentendido de pronunciación en un salón de primer grado, James Cleveland Owens se convirtió en Jesse Owens para siempre. Uno de los nombres más importantes del deporte del siglo XX, nacido de un error en la primaria. Sí, la historia es así de caprichosa. Jesse creció y corrió. En mayo de 1935, en 45 minutos de una sola competencia universitaria, batió 3 récords mundiales y empató un cuarto. El mundo del atletismo se detuvo y el nombre de Jesse Owens llegó a los oídos de Adi Dassler en Gerso,
Adi hizo las maletas. Metió varios pares de zapatillas, las mejores que había fabricado en su vida, cuero de ternera curtido especialmente, picos de metal forjados a mano, horma diseñada para el corredor de velocidad. Y se fue a Berlín. Lo que ocurrió entre Adi Dassler y Jesse Owens en la Villa Olímpica es una de esas escenas que la historia no filmó, pero que todos ven perfectamente. Un zapatero de pueblo blanco, de un país que predicaba la superioridad racial, ofreciéndole sus mejores zapatos a un hombre negro de Alabama cuya mera existencia contradecía todo lo que ese régimen decía. No sé exactamente cómo fue esa conversación, si hubo un intérprete, si Jesse desconfió al principio. Lo que considero verosímil es que fue una negociación rápida, casi en secreto, porque ambos tenían mucho que ganar y mucho que perder. Jesse Owens se puso los zapatos de Adi Dassler y salió a la pista. 4 medallas de oro. 4 veces el himno de Estados Unidos en el estadio que el dictador construyó para glorificar su teoría. 4 veces Jesse Owens cruzando la línea de meta primero con los zapatos del chico de la lavandería en los pies. El récord de salto largo que estableció ese día no sería batido durante 25 años. El dictador se negó a felicitarlo. Pero Adi Dassler estaba ahí, y Adi sí lo felicitó. Fue, sin que nadie lo planeara, el primer patrocinio deportivo a un atleta afroamericano en la historia del deporte moderno. Sin contrato, sin cheque, sin conferencia de prensa, solo un par de zapatos y 4 medallas de oro. La noticia corrió por los vestuarios olímpicos del mundo. Para cuando terminaron los Juegos de Berlín, la fábrica de los hermanos Dassler tenía más de 100 empleados y 30 modelos en catálogo. Y no era la última vez que Adidas utilizaría a un atleta extraordinario para cambiar el rumbo de la historia. Esa cadena, Owens en el 36, luego los mundiales, luego los raperos, luego los futbolistas, luego los íconos de la cultura, esa cadena no se ha roto ni un solo día desde entonces. Pero lo que sube encuentra siempre su tormenta. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Y la fábrica que había calzado a Jesse Owens fue reconvertida para fabricar armamento. Trabajadores forzados en las mismas líneas donde antes nacían zapatillas. Las tensiones entre los hermanos, que ya venían acumulándose por el control del negocio, por las fricciones entre Kette y Friedl, por las diferencias de carácter que nunca se habían resuelto, explotaron en la guerra. Rudolf fue al frente. Adi se quedó en la fábrica. Y cada carta, cada rumor, cada decisión tomada a distancia fue cargándose de resentimiento. Y entonces llegó julio de 1943. Un bombardeo aliado sobre Gerso, las sirenas aúllan, las familias corren al refugio subterráneo bajo las casas. Adi entra corriendo, desesperado, con horas de desvelo encima, entra al refugio y grita, con toda la frustración del hombre al límite, algo que en español viene siendo: ¡ya llegaron otra vez estos malditos! Se refería a los aviones, a los bombarderos aliados. Rudolf, desde el rincón oscuro del refugio, apretado contra la pared fría, creyó que Adi hablaba de él. Una frase, en pánico, en la oscuridad de un refugio, eso destruyó 20 años de hermandad. Algunos historiadores dicen que el quiebre era inevitable, que ya venía desde antes, los negocios, las esposas, el control, y es verdad. Pero cuando preguntas en qué momento exacto todo se rompió sin posibilidad de reparación, todo señala en el mismo lugar, ese refugio, esa noche, esa frase. Rudolf, que ya tenía sus propias acusaciones contra Adi en tiempos de guerra, nunca le perdonó. Jamás. En 1948 los hermanos dividieron todo. Rudolf cruzó el río Aurach con 13 empleados. Adi se quedó con 40 y la maquinaria. Y en ese pueblo de menos de 4,000 almas, el río se convirtió en frontera. Las panaderías eligieron un lado, las carnicerías eligieron un lado, los médicos, los maestros, los bares, los vecinos, todo el pueblo dividido. La gente aprendió a mirar primero los pies antes de saludar a alguien, para saber de qué lado estaban. La ciudad de los cuellos torcidos, así llamaron a Gerso durante décadas. Y ese mismo río que dividía el pueblo, el Aurach, hoy tiene en un lado la dirección de Adidas y en el otro Puma, Way, primero. Literalmente,
La dirección de Puma es una calle que lleva el nombre de Puma y a unos metros del edificio de Adidas. La Guerra de los Hermanos se convirtió en la arquitectura del pueblo. El 18 de agosto de 1949, con 49 años, Adi Dassler registró su nueva empresa. Tomó su apodo, Adi, y las primeras letras de su apellido, Das, y las unió a Adidas. 47 empleados, las 3 rayas en los costados de las zapatillas, que en ese momento era solo un refuerzo para que el calzado no se abriera con el esfuerzo. Nadie podía saber entonces que esas 3 rayas iban a ser uno de los símbolos más reconocibles en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, a unos metros cruzando el río, Rudolf registraba Puma. Y la guerra comenzaba de verdad. Adi Dassler no había absorbido todo eso para quedarse mirando crecer a Puma desde el otro lado del río. En el verano de 1954, en una ciudad suiza llamada Berna, se jugaba el Mundial de Fútbol y Adi llegó con un maletín de zapatero, con sus botas de tacos intercambiables, un invento que nadie más tenía. Fue directo al vestuario de Alemania, una selección que venía de recibir una paliza de 8-3 contra Hungría, el equipo más imbatible del mundo en ese momento, 4 años sin perder un solo partido internacional. Y Adi Dassler les dijo a los jugadores alemanes algo que hoy se enseña en las escuelas de negocios del mundo entero. Yo les tengo el milagro. Está en estos zapatos. Pero esa historia, la historia de los tacos que cambiaron el destino de una nación, del primer gran escándalo de dinero y poder en el mundo del deporte, de cómo un hijo llamado Horst convirtió una fábrica de pueblo en un imperio global, y de cómo una empresa llegó a ser la segunda más importante en el mundo entero de los productos deportivos. Esa historia te la cuento en el siguiente acto. Berna, Suiza, 4 de julio de 1954. Están a punto de jugar la final del Mundial de Fútbol y te pido que te metas en ese estadio conmigo. 60,000 personas apretadas en las gradas, lluvia que cae sin parar desde la mañana, el pasto convertido en un lodazal, el barro salpicando en cada zancada. Y en el túnel de vestuarios, antes de salir a la cancha, un zapatero alemán está arrodillado, literalmente arrodillado, con un destornillador en la mano, sobre el piso frío, atornillando tacos más largos en las botas de cada jugador de Alemania Occidental. Se llama Adi Dassler. Y lo que está haciendo nadie más en el mundo podía hacer, porque esos tacos largos de aluminio intercambiables según el tipo de terreno los había inventado él. Y los únicos que los tenían esa tarde eran los 11 jugadores vestidos de blanco que iban a salir a enfrentar lo imposible. El técnico de Alemania se llamaba Sepp Herberger. Lo vamos a pronunciar Sepp Herberger, a ver si me sale bien. Un hombre que llevaba 20 años construyendo ese equipo con paciencia de relojero suizo. Sepp y Adi eran amigos. Esa mañana antes de salir al estadio, los dos se asomaron juntos al balcón del hotel a mirar el cielo, esperando la lluvia. Necesitaban la lluvia. Porque si el pasto estaba seco, los tacos cortos servían igual. Pero si el campo estaba empapado de barro, los tacos largos de Adi marcaban la diferencia entre mantenerse de pie y resbalar en cada jugada. Cuando empezó a llover, Sepp se giró hacia Adi y le dijo: «Ponle los tacos largos a todos». Adi se arrodilló con su destornillador y empezó a preparar el milagro. Para que entiendas lo que estaba en juego esa tarde, necesito que recuerdes lo que había pasado 2 semanas antes en ese mismo torneo. Alemania contra Hungría, fase de grupos. 8-3, 8 goles, una paliza histórica, una humillación ante el mundo entero. Hungría, apodada el equipo dorado, llevaba 32 partidos sin perder, 4 años invicta. Tenían a Francisco Puskás, lo pronunciamos Puskás, el mejor jugador del planeta en esa época. A ver si también lo dije bien. La prensa europea daba la final por terminada antes de que empezara. Algunos periódicos suizos ya habían preparado titulares celebrando a Hungría. Y entonces salió Alemania a la cancha, con los tacos largos de Adi atornillados en sus botas. Hungría marcó el primer gol a los 6 minutos como se esperaba. El segundo, 2 minutos después. 8 minutos de partido, 2-0. Los húngaros ya festejaban. Los periodistas alemanes miraban con cara de: ya lo sabíamos.
Pero en el barro de esa cancha, los jugadores alemanes no resbalaban. Sus tacos largos se hundían en el lodo y se aferraban a la tierra, mientras los húngaros, con botas estándar, patinaban en cada arrancada. A los 10 minutos, Max Morlock metió el primero de Alemania. A los 18, Helmut Rahn. Lo pronunciamos como me salió. Empató el partido 2-2. El estadio se paralizó, 60,000 personas sin decir una palabra. Y ahí comenzó uno de los partidos más épicos en la historia del fútbol. Minuto 84, faltaban solo 6 minutos para el final. Helmut Rahn recogió la pelota fuera del área. El comentarista alemán de radio gritó algo que hoy está grabado en la memoria colectiva de su país. Rahn remata gol para Alemania. 3-2. El silbato final del árbitro sonó y Alemania Occidental era campeona del mundo por primera vez en su historia. Pero escucha esto, porque lo que pasó después del partido es lo que hace a esta historia diferente. En Alemania, la gente lloró en las calles, no solo de alegría, de alivio. 9 años después del fin de la guerra, 9 años después del horror y las ruinas, un equipo con botas especiales había devuelto algo que ningún político hubiera podido devolver: el orgullo de ser alemán. El historiador que estudió ese partido lo llamó el día en que Alemania volvió a ser alguien. Y ese alguien llevaba los tacos de Adi Dassler en los pies. Hay que mencionar que años después aparecieron algunas investigaciones que atribuyen parte del rendimiento alemán no solo a los zapatos, sino también al uso de sustancias durante el torneo. Después del milagro de Berna, el nombre Adidas se explotó. Adi tenía 53 años cuando Alemania ganó ese mundial. Y por primera vez en su vida, ya no necesitaba ir a buscar a los atletas venían a buscarlo a él. Para cuando murió el 6 de septiembre de 1978, con 77 años, de un ataque al corazón, su empresa tenía 17 fábricas y generaba ventas anuales de 1,000 millones de marcos alemanes. En dólares de hoy estamos hablando de aproximadamente 2.500 millones de dólares cada año. De un cuarto de lavandería a 2.500 millones en 58 años. Käthe, su esposa, la cofundadora sin título, asumió el liderazgo al morir Adi, con la misma mano de hierro con la que había manejado los negocios durante décadas. Pero quien ya llevaba años tejiendo el siguiente capítulo no era Adi ni Käthe, era su hijo Horst. Horst Dassler nació en 1936. El año de las Olimpiadas de Berlín y Jesse Owens. Creció viendo a su padre arrodillado con un destornillador en los vestuarios, creció entre atletas olímpicos, entrenadores mundiales y directivos deportivos que llegaban a cenar a la casa familiar. Pero Horst era diferente a Adi. Donde Adi era el artesano, Horst era el estratega, el carismático, el vendedor, el hombre que en una sola cena podía conquistar a una federación deportiva completa. En 1959, con apenas 23 años, Adi lo mandó a abrir la filial de Adidas en Francia. ¿Y sabes lo que hizo Horst en Francia, además de vender zapatos? Empezó a hacerse amigo de los directivos más poderosos del deporte mundial. Presidentes de federaciones, miembros del Comité Olímpico, los hombres que decidían qué empresas podían estar en los juegos, qué marcas aparecían en los uniformes, quién vendía los derechos de televisión de los mundiales. Horst entendió el juego, algo que su padre nunca comprendió. El verdadero negocio no era solo vender zapatos. El verdadero negocio era controlar el deporte a través de tener acceso a ciertas conexiones, a ciertos individuos. Para mediados de los años 50, la guerra entre Adidas y Puma ya no era solo la guerra entre dos hermanos que no se hablaban en el mismo pueblo. Era una guerra global, secreta, peleada en cada pista olímpica del mundo. Y las armas eran dinero en efectivo, metidos en sobres, escondidos en cajas de zapatos, pagados a atletas que oficialmente eran aficionados, amateurs, digamos, que no podían recibir ni un centavo por su deporte, pero que en la práctica recibían miles de dólares de Adidas o de Puma a cambio de ponerse sus zapatos. Vamos a Melbourne, Australia, en 1956. Horst Dassler, con apenas 20 años más o menos, viajó a los Juegos Olímpicos en Australia. Y llegó con una estrategia que nadie había pensado antes. Convenció a los funcionarios de aduanas australianos de bloquear el cargamento de zapatos de Puma. Los zapatos de Puma quedaron varados en la aduana mientras los de Adidas llegaban gratis a los atletas de la Villa Olímpica. El velocista americano Bobby Morrow ganó 3 medallas de oro con Adidas. Su foto apareció en la portada de la revista Life con las 3 rayas visibles. Las ventas en Estados Unidos se dispararon. Una sola maniobra en aduana, un resultado millonario.
Pero Puma no se quedaba quieta. Vamos a Roma de 1960. Un velocista llamado Armin Hari, lo pronunciamos pues tal cual, ¿no? Como lo comprendo a la lectura, ganó el oro en los 100 metros planos. Armin fue el primero en ganar esa prueba desde 1928, fuera de Estados Unidos. ¿Y saben qué hizo justamente Armin Hari? Cruzó la línea de meta con los zapatos de Puma puestos. Pero, aquí viene algo muy curioso, cuando subió al podio y el mundo entero lo fotografió, se había puesto los zapatos de Adidas. Había recibido dinero de los dos. Armin cobró a ambos lados al mismo tiempo. En el mundo del atletismo de los años 60, eso no era traición, era considerado talento de negociación. Y llegamos a México de 1968. Los Juegos Olímpicos fueron el campo de batalla más costoso y más sucio en la historia de la guerra entre Adidas y Puma. Horst Dassler, con 32 años, representando a Adidas, y su primo Armin Dassler, representando a Puma, volaron a México con maletines llenos de efectivo. Ambos, al mismo tiempo, a la misma ciudad. El pago era proporcional a la fama. Si eras un atleta desconocido, te daban zapatos gratis. Si eras medallable, tenías altas probabilidades de ganar una medalla, recibías efectivo. Si eras favorito al oro, el sobre era considerablemente más grueso. Adidas tenía una ventaja. Había negociado el derecho exclusivo de tener una tienda dentro de la Villa Olímpica. Los atletas llegaban, daban su talla y salían con ropa y zapatos gratis. Puma contraatacaba con sobres más grandes. Y entonces ocurrió lo de los zapatos de cepillo. Puma había inventado una zapatilla revolucionaria para los nuevos pisos sintéticos de México. En lugar de los picos tradicionales, usaban cientos de pequeños filamentos de goma, como un cepillo de dientes gigante en la suela. Los atletas americanos que los probaron rompían marcas una tras otra. Puma estaba a punto de protagonizar el mayor momento de marketing en la historia de los Juegos. 2 semanas antes de las competencias, la comisión tomó una decisión. Los zapatos de cepillo estaban prohibidos porque supuestamente dañaban el piso sintético. La gente de Puma todavía jura hasta el día de hoy que esa decisión la compró Adidas, que alguien pagó por prohibir los zapatos de cepillo justo cuando Puma iba a barrer con ellos. No hay prueba definitiva, pero considerando todo lo que ya sabemos de cómo se manejaba ese mundo en ese entonces, es una lógica verosímil que cuesta trabajo descartar. Ahora, llegó el 16 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico Universitario de México. 2 velocistas americanos subieron al podio después de los 200 metros planos. El medallista de oro se llamaba Tommie Smith y el de bronce John Carlos. Mientras sonaba el himno de Estados Unidos, ambos bajaron la cabeza y levantaron un puño con guante negro. La imagen dio la vuelta al mundo en minutos, el momento político más poderoso en la historia de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico los expulsó de la villa al día siguiente. Pero hay algo en esa foto que la mayoría de las personas nunca ha visto. Antes de bajar la cabeza, cada uno de ellos había subido al podio descalzo con un zapato en la mano. Y pusieron esos zapatos en el piso del podio con el logo perfectamente visible. Zapatos de Puma. Los colocaron a 90 grados entre sí para que, sin importar desde qué ángulo disparan los fotógrafos, el logo de Puma apareciera en la imagen. Lo habían planeado con exactitud de ingenieros. Tommie Smith explicó después, esos zapatos eran tan importantes como el guante negro y el calcetín negro. Ellos me ayudaron a llegar hasta ahí, durante la carrera y mucho antes de ella. ¿Por qué eran importantes los zapatos de Puma más allá del patrocinio? Porque Puma había sido uno de los pocos que pagaba a los atletas afroamericanos en una época en la que el sistema deportivo los exprimía con una regla de amateurismo que solo funcionaba para los atletas blancos con recursos. Puma les daba dinero que les permitía mantener a sus familias mientras se entrenaban. El puño negro y el zapato de Puma, la protesta y el negocio, mezclados en el momento más icónico del siglo. Esto es algo que te pido que recuerdes. Porque cuando lleguemos a la historia de Puma, que también la vamos a contar, por supuesto, todo esto cobra una dimensión completamente diferente. Para finales de los años 60, la guerra había subido tanto de la temperatura entre los dos
Horst de Adidas y Armin de Puma, que se dieron cuenta de algo. Si seguían así, los dos iban a quebrar. No iba a haber dinero que alcanzar. Y había un atleta en el mundo que ambos querían firmar. Un jugador tan famoso, tan global, tan adorado, que conseguir su patrocinio significaba garantizarse una ventaja imposible de igualar. Entonces iba a ser una puja irreal, indefinida, imparable. Ese atleta se llamaba Pelé. Y ambas empresas sabían que si se enfrascaban en una guerra de ofertas, el precio iba a subir tanto que ninguna podría pagar dicho patrocinio sin arruinarse. Así que tomaron la decisión más inusual en la historia del deporte comercial. Se sentaron juntos, los dos primos herederos de los dos hermanos que se odiaban, y firmaron un pacto informal que la historia recuerda como el Pacto Pelé. Ninguna de las dos empresas contrataría a Pelé nunca. Un tratado de paz entre enemigos declarados, motivado no por respeto mutuo, sino por terror mutuo al gasto, a la cantidad que tenían que invertir en Pelé por dicho patrocinio. Ciudad de México, junio de 1970, Copa del Mundo. Brasil contra Perú, cuartos de final. En ese estadio, ese día, está el hombre más famoso del planeta, Pelé, el número 10 de Brasil. Segundos antes del silbatazo inicial, cuando los 22 jugadores ya están en sus posiciones y el árbitro está a punto de comenzar, Pelé hace algo extraño. Camina hasta el centro del campo, se detiene y le pide al árbitro que espere. Se agacha y con toda la calma del mundo, frente a las cámaras de televisión de 50 países, empieza a amarrarse los zapatos. El árbitro espera. Las cámaras hacen zoom y millones de personas en el mundo ven al mismo tiempo que Pelé usa zapatos de Puma. Puma había pagado a Pelé $120,000 por ese momento. En dinero de hoy, 2026, eso equivale aproximadamente a $1 millón. Y para asegurarse de que las cámaras hicieran el zoom exacto, Puma también parece que le pagó al camarógrafo. Eso se dice. Así que el pacto Pelé no valía nada. Puma lo había roto, y lo había roto en la forma más pública y más cara que el dinero puede comprar. Adidas claramente estaba furiosa y la guerra subió a otro nivel. La pregunta que todos dentro de Adidas se hacían es, ¿cómo nadie supo que eso iba a suceder? ¿Cómo no lo vimos venir? Mientras la guerra de las zapatillas se peleaba debajo de la mesa, arriba de las canchas ocurrían cosas que cambiaban el fútbol para siempre. A la mano occidental, 1974, Copa del Mundo, Holanda llegó al torneo con el equipo más revolucionario que el fútbol había visto. 11 jugadores capaces de jugar en cualquier posición. La naranja mecánica, un sistema llamado fútbol total. Y en el centro de todo, un jugador al que muchos consideran el más grande de la historia antes de Maradona, Johan Cruyff. Cruyff era un genio, arrogante, elegante, absolutamente irresistible y tenía contrato con Puma. El problema, Holanda usaba uniformes de Adidas, con 3 rayas en las mangas. Y Cruyff se negó en redondo a ponerse esas 3 rayas. Yo tengo contrato con Puma y no voy a hacerles publicidad a los de Adidas, declaró. La Federación Holandesa entró en pánico. ¿Qué haces cuando el mejor jugador del mundo se niega a usar el uniforme? Le preguntas a Adidas, si puedes hacer una excepción, ayúdame con un uniforme diferente. Adidas fabricó un uniforme único en el mundo, solo para Cruyff. En lugar de 3 rayas en las mangas, 2 rayas. El capitán de Holanda jugó el mundial con el uniforme de Adidas modificado para no tener las 3 rayas de Adidas. Frente a 75,000 personas en el estadio y cientos de millones por televisión. Y hay algo fascinante en este momento. Cruyff le ganó a Adidas. Solo él, en toda la historia del fútbol, logró que Adidas borrara sus propias 3 rayas ultrasimbólicas de un uniforme oficial. Esa marca que define a Adidas, esas 3 rayas borradas por un jugador. El poder de un atleta sobre una empresa nunca fue más visible. Holanda llegó a la final, perdió ante Alemania Occidental, pero el fútbol total de Cruyff transformó para siempre la manera en la que el mundo entiende el juego. Mientras todo esto pasaba en Europa, en el otro lado del océano, un joven corredor de Oregon, llamado Phil Knight, empezaba sus pininos y estaba construyendo algo que Adidas todavía no sabía que debía temer.
Estudiante de Stanford, atleta mediocre, pero con una idea fija que escribió en un trabajo para su clase de negocios. Los zapatos japoneses pueden desplazar a los alemanes en el mercado americano, igual que las cámaras japonesas desplazaron a las alemanas. En 1962 viajó a Japón, sin saber japonés claramente, sin contactos, con los ahorros de vender enciclopedias puerta a puerta. Y llegó a una fábrica de zapatos japoneses y les dijo que representaba a una empresa americana llamada Blue Ribbon Sports. Esa empresa ni siquiera existía en ese momento, la inventó en el taxi camino a la reunión. Le dieron los derechos de distribución para el oeste de Estados Unidos y Phil Knight volvió a Oregon a vender zapatos japoneses en las pistas atléticas desde la cajuela de su carro. En esos años, Adidas dominaba el mercado deportivo americano como si no existiera competencia. Phil Knight fue a pedirle a Adidas incluso en esa época que le vendiera zapatos para distribuir en Estados Unidos. Quería comprarles al por mayor. Zapatos completamente en blanco. Adidas lo rechazó. Y nunca se ha confirmado exactamente si Adidas lo rechazó porque no veía potencial en Phil Knight o simplemente no había un canal de distribución que le interesara. Lo que sí sabemos es que Knight no consiguió los zapatos que buscaban Adidas y ese rechazo le cambió la vida completamente al mundo del deporte. Porque en 1971 Phil Knight disolvió Blue Ribbon Sport y fundó una nueva empresa. La llamó Nike, por la diosa griega de la victoria. Y aquí un dato que quiero que escuches con calma. El logotipo de Nike, ese gancho que todos conocemos, lo diseñó una estudiante universitaria llamada Caroline Davidson. Le pagó $35 por 17 horas de trabajo. $35. Pero la historia no termina ahí. Años después, en 1983, cuando Nike ya era una empresa que salía a la bolsa y valía cientos de millones, Phil Knight llamó a Caroline a su oficina y le entregó un anillo de oro con un diamante en forma de gancho, la silueta de su propio logo, y 500 acciones de Nike. Esas 500 acciones, con todos los splits y crecimiento que Nike ha tenido en los últimos 40 años, hoy valen aproximadamente $1 millón. Phil Knight pudo haberla dejado con sus $35 y nadie lo hubiera juzgado, pero no lo hizo. Y eso también es parte de la historia que contaremos en su momento si nos nace platicar de Nike. Así que con Nike creciendo silenciosamente en Estados Unidos, Adidas respondió con lo que mejor sabía hacer, innovar en el producto. Y en 1979, Adi Dassler diseñó lo que muchos consideran la bota de fútbol más perfecta jamás fabricada. No tenía tecnología de misiles, no tenía pantallas ni sensores. Tenía cuero de canguro, liviano como papel, suave como piel de bebé, con tacos de rosca intercambiables diseñados específicamente para el césped europeo. La llamaron Copa Mundial. Y esa bota, fabricada por primera vez en 1979, pensada para el Mundial de España del 82, se convirtió en la bota de fútbol más vendida en la historia de todos los tiempos. Sigue hasta el día de hoy, en 2026, casi idéntica, 47 años después. Eso en el mundo de los productos deportivos no existe. Nada dura 47 años en el mercado sin cambiar. La Copa Mundial es la excepción que no tiene explicación racional, es simplemente perfecta. Y aunque años recientes Adidas cambió el material por cuestiones éticas, el modelo original era cuero de canguro puro. Ahora quiero llevarte a México, junio de 1986, Copa del Mundo. Y aquí hay que hacer una pausa, porque en este punto de la historia convergen 4 historias a su vez conectadas por los mismos zapatos. Historia número 1. Diego Maradona llega al Mundial de México como el mejor jugador del planeta y lo hace calzando zapatos de Puma, un modelo especial con su nombre bordado en la lengüeta, los Puma King Maradona Super. Historia número 2. El 22 de junio del 86 Maradona hace lo que todo el mundo sabe. Primero marca un gol con la mano que el árbitro no vio y después en la misma tarde mete el que el mundo entero eligió como el gol del siglo. Salida propia, 5 defensores driblados, el portero hecho trizas, con suavidad de maestro. Los Puma de Maradona esa tarde entraron en los libros de historia. Ahora vamos a la historia número 3. Adidas tenía en ese mismo torneo a una estrella propia, el inglés Gary Lineker. Goleador del torneo con 6 goles, calzaba los Adidas World Cup, el mismo modelo de cuero de canguro que te acabo de contar. Lineker ganó el botín de oro del torneo, un trofeo que, con cierta ironía, que solo la historia puede fabricar, lleva el nombre de Adidas desde 1982.
El torneo en que Puma ganó el corazón con Maradona y el gol del siglo, lo terminó con el trofeo de goleador puesto por Adidas. 2 empresas, un torneo, cada una ganando algo diferente. Y ahora viene historia número 4, lo que no está en los libros. Este episodio está documentado en la memoria de personas que vivieron la industria del calzado deportivo en ese periodo, pero no tiene una fuente periodística única verificable. Lo que consideramos que ocurrió con la lógica de todo lo que ya conocemos de esta guerra entre Adidas y Puma es que en el Mundial de México de 1986 se dice que Adidas usó sus contactos con las autoridades aduanales para retener cargamentos de zapatos de Puma que llegaban al torneo. Y que Puma, aprendiendo la lección de Melbourne, Australia del 56, pagó para que sus cajas salieran de la aduana. Decenas de cajas de tenis liberados con dinero, el mismo juego de sombras que llevaban décadas jugando. Solo que ahora en suelo mexicano. Y te pido que pienses esto. Los 2 futbolistas más grandes de la historia del deporte, Pelé y Maradona, que hasta el día de hoy, eso está en tela de juicio, sabiendo que hay ya futbolistas como Messi, como Cristiano Ronaldo. Los momentos eternos de sus carreras, los momentos por los que serán recordados para siempre, los 2 calzaron Puma. Cuando en teoría Adidas tenía todas las conexiones, todo el dinero, todo el poder político sobre la FIFA para firmarlos, y aún así los 2 más grandes se fueron al lado del hermano rival. La historia es la única que podía escribir algo así. Y hay un momento en esta historia que la mayoría de los libros de negocios tampoco cuentan, y es que quizás el capítulo más importante de cómo Adidas construyó su dominio global. Para los años 70 y 80, Horst Dassler había construido una red de relaciones con los directivos más poderosos del deporte mundial que no tenía precedente. Presidentes de federaciones, miembros del Comité Olímpico, y en 1982 creó una empresa que llamó ISL, una empresa de marketing deportivo, que en sus primeros meses de operación consiguió los derechos exclusivos de marketing del Mundial de Fútbol, de los Juegos Olímpicos, del Campeonato Mundial de Atletismo, todo, al mismo tiempo sin licitación pública. ¿Por qué? Porque Horst tenía relaciones personales con los presidentes de la FIFA, del Comité Olímpico y de la Federación de Atletismo, relaciones que había construido durante 20 años, cena a cena, reunión a reunión, favor a favor, sobre a sobre. Esas son inferencias históricas. Las investigaciones judiciales posteriores confirmaron que ISL, o en inglés ISL, pagó decenas de millones de dólares en sobornos a funcionarios deportivos para conseguir esos contratos. El propio expresidente de la FIFA recibió parte de ese dinero. Horst no vivió para ver el escándalo, porque él murió en 1987 a los 51 años, pero el sistema que construyó siguió funcionando décadas después de su muerte. Un zapatero de pueblo que se convirtió en el hombre que vendió el deporte al mundo. Mientras Horst tenía su red en los salones del poder europeo en el otro lado del Atlántico, pasaba algo que Adidas todavía no entendía que debía frenar. Nike crecía. Cada año sin parar, doblando ventas en las pistas americanas, en las canchas universitarias, en las calles de Nueva York y Los Ángeles. Y en 1984, Nike firmó un jugador de básquetbol universitario del que nadie había oído demasiado, de la Universidad de Carolina del Norte. Le pagaron $500,000 al año, una cantidad que nadie había pagado por un jugador de básquetbol, y le crearon una línea completa exclusiva para él. El jugador se llamaba Michael Jordan. Y lo que pasó después nadie lo ve venir, ni Nike, ni Adidas, ni nadie. Jordan y Nike es una historia que merece su propio episodio. Pero lo mencionaremos aquí porque cada zapato Jordan que se vendía era un zapato que no llevaba las 3 rayas de Adidas, y se vendieron millones. Pero sí hay un momento en esta historia que es apasionante. El que sacude. No es Berna, no es Pelé amarrándose los zapatos, no es Jordan y Nike. Es lo que pasó en un barrio de Queens, Nueva York, en 1983. 3 chicos que crecieron en las calles del este de Nueva York, que usaban chaquetas deportivas grandes, sombreros negros y tenis de Adidas sin agujetas, se llamaban Ron DMC y Jam Master Jay, lo pronunciamos tal cual, y el tenis que usaban, el Adidas Superstar blanco con 3 rayas negras, con la punta de goma que los raperos del barrio llamaban shell toe, no lo usaban como zapato deportivo. Lo usaban como declaración de identidad sin agujetas, porque en la cárcel te quitaban las agujetas para que no te hicieras daño, y en los barrios de Nueva York de los años 80 haber estado preso era una marca de respeto de la calle. Los tenis sin agujetas no eran descuido, eran actitud.
El 29 de mayo de 1986, el trío lanzó una canción que nadie en Adidas había contratado, nadie había pedido y nadie esperaba. La llamaron My Adidas. Mis Adidas. Era un himno de amor a un zapato, sin ironía, sin contrato, sin un solo centavo de Adidas pagado para componerla. Solo 3 chicos de Queens diciéndole al mundo entero que el tenis más icónico de la empresa alemana era parte de su identidad, de su calle, de su cultura. La canción llegó al número 5 en las listas de música negra en Estados Unidos, y en el este de Nueva York las ventas de Adidas Superstar se dispararon de una manera que ningún análisis de mercado hubiera predicho. El 19 de julio de 1986, Run DMC se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York. 40,000 personas. En medio del concierto, mientras tocaban My Adidas, uno de los 3 se detuvo, miró al público y dijo: ¿cuántos de ustedes traen Adidas puestos ahora mismo? Levántenlos. Imagínate 40,000 pares de manos se levantaron al aire, cada uno sosteniendo un tenis de Adidas. Entre el público ese momento estaba un ejecutivo de Adidas llamado Angelo Anastasio, invitado por el manager del grupo. Y Anastasio vio 40,000 pares de Adidas en el aire y fue directo al teléfono. 3 meses después, Run DMC firmó con Adidas el primer contrato de patrocinio de la historia entre una empresa deportiva y un artista musical. $1,600,000 en total para el grupo. En dinero de hoy eso equivale aproximadamente a $4,5 millones, $1 milloncito por cabeza. Cuando yo estaba preparando esto, algunos sitios decían que había sido $1 millón por integrante, pero cotejé con Guinness World Records, con el archivo oficial del grupo, con las fuentes originales. Todos dicen lo mismo, fueron $1,600,000 para el grupo de ese entonces, pero traído a valor presente puede ser $1 millón para cada uno de los miembros del grupo. Pero en ese entonces fue absolutamente revolucionario. El primer contrato no deportivo de una empresa de zapatos, el primer contrato musical de la industria del calzado, el nacimiento oficial del streetwear como categoría comercial. Este lifestyle que muchas marcas deportivas hoy tienen en sus verticales o en sus portafolios de productos. Una categoría que hoy vale $325,000 millones. Sí. Nacía de 3 chicos de Queens con tenis sin agujetas que nadie le pagó por amar la marca. Estamos a finales de los años 80, un exfutbolista australiano llamado Craig Johnston se ha retirado del fútbol profesional. Craig es el tipo de persona que no puede estar quieto, que necesita resolver cosas. Un día, mientras entrena niños, empieza a obsesionarse con una pregunta: ¿por qué es tan difícil pegarle bien una pelota de fútbol en condiciones de lluvia? Entonces toma una paleta de ping pong y se fija en la superficie de goma, en la parte con la que golpeas la pelota. Esa goma con pequeñas espinas que permite agarrar mejor la pelota de ping pong. Y piensa, ¿y si pongo esa misma goma en una bota de fútbol? Durante meses, Craig corta trozos de goma de paletas de ping pong, los pega con bandas elásticas y cinta en diferentes partes de botas existentes. Los prueba en el parque, los modifica, los prueba de nuevo. Un fanático construyendo un Frankenstein en la cocina de su casa. El resultado es una bota con aletas de goma en el empeine que aumentan la fricción con la pelota, permitiendo más efecto, más potencia. Craig lleva sus prototipos a varios fabricantes y le dicen que no. Va a Adidas y también le dicen que no. Entonces hace algo brillante. Consigue que Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge y Paul Breitner, 3 leyendas del fútbol alemán, prueben sus botas en la nieve y lo firma. Me refiero a que lo filma en video. Y Adidas, al ver esto, de 3 de sus mayores leyendas sonriendo con las botas de Craig, cambia de opinión. En 1994, justo a tiempo para el Mundial de Estados Unidos, Adidas lanzó las botas de Craig Johnston. Las llamaron Predator, el depredador. Las pruebas demostraron un 10% más de potencia y un 20% más de efecto en el disparo comparado con una bota tradicional. Y 2 años después, en 1996, un joven inglés de 21 años que jugaba en el Manchester United se puso un par de Predator y salió a entrenar. Su nombre, David Beckham. El mundo no sabía aún lo que estaba por ver. Los años 90 fueron la era dorada de Adidas en el fútbol. Tenían a Zinedine Zidane, el francés más elegante que el deporte había producido, calzando Predator en la final del Mundial de Francia 98, cuando marcó 2 goles de cabeza y Francia venció a Brasil. Tenía Beckham, por supuesto, cuya fama trascendió el fútbol para convertirse en fenómeno cultural mundial, usando las botas de Adidas y convirtiendo cada campaña publicitaria en portada de revista.
Y tenían las botas Copa Mundial, las de cuero de canguro, todavía en producción, todavía siendo usadas por los jugadores que preferían la tradición, pero también tenían algo que les quitaba el sueño. Puma tenía algo que Adidas no podía comprar. Los dos mejores jugadores de la historia del fútbol, Pelé y Maradona, habían calzado Puma en los momentos más icónicos de sus carreras. El gol del siglo, el pacto roto en México 70, la camiseta azul y oro de Argentina en el 86. Y esto es fascinante en esta historia. Adidas tenía el dinero, tenía los contactos, tenía la red, controlaba muchas personas de cierta manera por su gran habilidad de tejer relaciones. En teoría, Adidas tenía todo el poder del mundo para firmar a Pelé y Maradona. Y aún así, los dos fueron de Puma. Los dos más grandes, los dos eternos, los dos con el hermano rival. Cuando yo cuento esto, alguien puede preguntar, ¿esos goles con qué zapatos se anotaron? Y es raro decir con Puma, por lo que hoy significa Adidas en el mundo. Es asombroso lo que ha conseguido esta compañía para el deporte mundial. Para finales de los 90, Adidas seguía siendo la segunda empresa deportiva más importante de todo el planeta. La segunda. Esto significa que hay alguien delante, y ese alguien era Nike. Nike, que había nacido de la cajuela de carro de Phil Knight, que tenía el logotipo diseñado por $35, que fue rechazada por Adidas. Nike había pasado a Adidas en el mercado americano en los años 80 y desde ahí nunca volvió a mirar hacia atrás. Pero Adidas tenía un problema más urgente que Nike. Tenía un problema con su propio organismo interno. Kete había muerto en el 85, Horst había muerto en 1987 y Adi llevaba muerto desde 1978. Los tres pilares que habían sostenido la empresa, el inventor, la esposa cofundadora sin título y el estratega hijo, habían desaparecido en menos de una década. Y la empresa que quedaba sin ellos iba a enfrentar en los años siguientes la prueba más dura de su historia. Una prueba que empezaría con un rapero de Chicago y terminaría con un tsunami que nadie en el edificio de Adidas supo detener a tiempo. Eso es lo que viene en este tercer y último acto. 8 de octubre del 2022, un sábado. La mayoría de los 62,000 empleados de Adidas estaban descansando. En los cuarteles generales de Gerso, los edificios de cristal estaban vacíos, las máquinas de café apagadas. Y en algún lugar de Los Ángeles, California, un rapero diseñador llamado Jay, quien años antes había cambiado el nombre legal de Kanye West, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que incluían amenazas al pueblo judío. En Twitter, que ahora se llama X, borró los mensajes en cuestión de horas y dicha empresa suspendió su cuenta. Pero la empresa en Gerso no podía borrar lo que había pasado. Porque ya era en ese momento el socio comercial más rentable que Adidas había tenido en décadas. Sí, Kanye o Kanye West. La línea Yeezy, una colaboración de casi 10 años, generaba ventas anuales de más de 1.200 millones de euros, alrededor de 10% de todos esos ingresos globales que la empresa representaba a nivel mundial, venían de esta colaboración. 10% de una empresa con más de 23,000 millones de euros en ventas anuales, dependiendo de un solo hombre. Un solo hombre que acababa de encender el mundo. Y aquí, cuando cuentes esta historia, hay una capa que no puedes dejar de mencionar. Porque la empresa que ese octubre del 2022 enfrentaba el dilema de romper con alguien que había hecho comentarios antisemitas, era la misma empresa que 80 años antes había reconvertido su fábrica para producir armamento durante la Guerra Mundial, con trabajadores totalmente dedicados de manera forzada, o trabajos forzosos, si así lo quieres ver, en líneas de producción para atender al ejército alemán. La historia tiene el sentido del humor más oscuro del universo. Y lo digo sin juzgar. La Adidas de hoy no es la de los años 40, son generaciones y mundos completamente diferentes. Pero, cuando una empresa con ese pasado específico enfrenta a un socio comercial que ataca al pueblo judío, la decisión
no puede ser solo contable, solo numérica, solo fijándose en profit. Tiene que ser considerando el contexto histórico. Y eso es lo que todos estaban pensando y sabían dentro de las oficinas centrales en Gerso. Adidas demoró 23 días en tomar la decisión. Del 8 al 25 de octubre de 2022, justo, 23 días en los que el mundo esperaba qué iba a hacer Adidas, en los que cada mañana, sin comunicado oficial, era otra mañana de tendencias en redes sociales, otra mañana de periodistas en las puertas del edificio, otra mañana de inversionistas llamando a sus brokers. Gap, Balenciaga y otras marcas habían cortado relaciones con Kanye West en cuestión de días. Adidas esperó 23 días. El 25 de octubre de 2022, la empresa emitió un comunicado. La sociedad con Kanye West terminaba de inmediato. Romper esa alianza costó a Adidas aproximadamente 250 millones de euros solo en ese año. Y dejó en los almacenes de la empresa algo que nadie sabía cómo manejar, más de 1.200 millones de euros en zapatos Yeezy que ya no podían venderse con el nombre de dicho rapero. 1.200 millones de euros en inventario, en cajas, en almacenes, sin destino. Para que lo visualices, si apiláramos todos esos zapatos uno sobre otro, la torre llegaría a la estratosfera. Eso es lo que tenía Adidas en sus bodegas ese noviembre de 2022. Un problema de dimensiones literalmente astronómicas. El director general o CEO que enfrentaba todo esto se llamaba Kasper Rosred. Danés, ejecutivo de carrera, había llegado a Adidas en 2016 con la misión de modernizar la empresa. En agosto del 2022, antes incluso de que estallara la crisis con Kanye, Rosted ya había anunciado que dejaría el cargo en 2023. La empresa abrió la búsqueda de un sucesor en el peor momento posible, en medio del escándalo Yeezy, con las acciones cayendo, con los almacenes llenos de zapatos sin destino. Y entonces Adidas hizo algo que dejó al mundo corporativo con la quijada en el piso. Contrató al CEO o director general de Puma, el acérrimo rival, el enemigo número 1. Su nombre, Bjørn Gulden, noruego, 57 años, exfutbolista semiprofesional. Llevaba exactamente 9 años dirigiendo a Puma, el enemigo histórico, la empresa del otro lado del río, y la había sacado de una crisis profunda para convertirla en la marca deportiva de más rápido crecimiento en Europa. Cuando Puma confirmó que Gulden no renovaría su contrato el 31 de diciembre del 2022, los medios especializados reportaron que su contrato podría incluir una cláusula de no competencia que complicaría el paso directo a Adidas. Lo que la historia muestra es que esa barrera sí existió. Fue resuelta con una rapidez que asombró a todo el sector. El 1 de enero del 2023, Bjørn Gulden cruzó literalmente la calle y se sentó en el escritorio como CEO de Adidas. Del edificio de Puma al edificio de Adidas en el mismo pueblo, en la misma calle que divide a dos empresas nacidas del mismo padre. Aquí hay una controversia grande, porque también se dice que ese contrato que tenía con Puma no tenía la famosa cláusula de no compete. Es una cláusula fundamental y básica cuando estás hablando de directivos de esa escala, del C-level de la empresa, altos ejecutivos. Esta alta dirección, casi por default, esos machotes, esos contratos, viene la cláusula de no compete. Y se dice que no era el caso de Bjørn en el contrato que había firmado con Puma. Muy interesante, curioso. Hay una imagen que me resulta imposible sacar de mi cabeza. Imagínate trabajar 9 años en un edificio. Conocer cada pasillo, cada sala de juntas, cada cara en la cafetería. El 1 de enero entrar a trabajar al edificio que está enfrente, que es literalmente el edificio que tu empresa anterior consideraba como enemigo directo. En el mundo corporativo, eso es equivalente de cambiar de bando en una guerra. No hay precedente cercano. La junta supervisora de Adidas lo presentó con esta frase. Durante su tiempo como CEO de Puma, revitalizó la marca y llevó a la empresa a resultados récord.
Esa misma semana, las acciones de Adidas subieron casi 20% por el anuncio de un nuevo nombre a la cabeza de Adidas. Gulden heredó una empresa en crisis, con los almacenes llenos, con un escándalo público encima, con un año fiscal que iba a terminar con pérdida neta. Y tomó una decisión que muchos analistas consideraron brillante y que otros consideraron arriesgada: vender los zapatos Yeezy de todas formas. Sin el nombre Jay en la caja, sin su imagen en las tiendas, sin ninguna campaña publicitaria que lo mencionara, solo los zapatos a precio completo en lanzamientos escalonados. Y con una condición que convirtió esa venta en algo sin precedente en la industria. Una parte importante de las ganancias iría a organizaciones que combaten el antisemitismo y el odio. Los resultados fueron verificables y están en los reportes oficiales de la empresa. En 2023, Adidas generó 750 millones de euros vendiendo el inventario Yeezy. En 2024, otros 650 millones. Total, 1.400 millones de euros, equivalentes aproximadamente a 1.500 millones de dólares. Y de las ganancias totales de ese inventario, estimadas en 500 millones de euros, la empresa donó o comprometió más de 250 millones de euros a organizaciones contra la discriminación, el antisemitismo y el racismo. Y entre los beneficiarios, la Liga Antidifamación en Estados Unidos y el instituto fundado por la familia de George Floyd. Para dimensionar ese número, 250 millones de euros equivalen a lo que Alemania gastó en construir el Estadio Olímpico de Berlín en 1936 en dinero de hoy. El estadio donde Jesse Owens ganó los 4 oros. La historia de Adidas tiene una manera de volverse circular que ningún guionista de ficción podría inventar. Y los resultados del manejo de Gulden llegaron con la velocidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. En 2023, Adidas reportó una utilidad operativa de apenas 268 millones de euros, un año de reconstrucción doloroso, costoso, necesario. En 2024, la utilidad operativa saltó a 1.337 millones de euros. Eso es un incremento de casi 400% en tan solo un año. Los ingresos totales, esas ventas 2024 llegaron a 23.683 millones de euros. Sí, correcto, el número más alto en la historia de la empresa. Y el margen bruto mejoró a 50.8%. Y el precio de la acción en Adidas dentro de la bolsa de Frankfurt, que había tocado mínimos históricos durante la crisis de Yeezy, recuperó y superó los niveles previos al escándalo. Así que Gulden tomó un barco que se hundía, lo estabilizó, liquidó el lastre de manera ética y lo puso a navegar de nuevo en 2 años. Eso no es gestión empresarial. Eso es cirugía de guerra. Pero Gulden no solo arregló los números, reorientó la estrategia completa. Y para entender hacia dónde fue, necesitas entender algo primero. La marca que más creció en el mundo del deporte en los últimos 10 años no lo hizo solo por sus atletas. Lo hizo por su presencia en la cultura, en el lifestyle. Adidas lo había aprendido en 1986 con Run DMC y lo olvidó durante años mientras se concentraba en el deporte de alto rendimiento. Bueno, este nuevo CEO, Gulden, lo recordó. La semana de la moda de Nueva York, París y Milán comenzaron a haber colaboraciones de Adidas con diseñadores de alta costura que mezclaban las 3 rayas con materiales de lujo. La Fórmula 1 se convirtió en territorio de expansión, un deporte que en los últimos años ha triplicado su audiencia global, en buena medida gracias a una serie de Netflix, y cuyo público incluye exactamente al consumidor joven urbano que Adidas necesita conquistar. La cantante y rapera Missy Elliott, con quien Adidas tiene relación desde hace años, reapareció en campañas que mezclaban deporte con cultura urbana americana. Y en las calles de Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Tokio y París, los modelos Samba, Gazelle y Campus, zapatillas de origen deportivo de los años 70 y 80, rescatadas como ícono de moda, se convirtieron en los zapatos más fotografiados del mundo entre 2023 y 2025. Adidas ya no era solo deportes, Adidas era cultura. De nuevo, como en el 86 en el Madison Square Garden alzando los tenis al cielo. En la pista de atletismo, la guerra entre Adidas y Pumas tiene un número que obsesiona a las dos empresas desde hace 17 años. 9.58 segundos. Esa es la marca que el jamaicano Usain Bolt registró el 16 de agosto del 2009 en los Campeonatos Mundiales de Berlín.
El récord mundial de los 100 metros planos. La medida de quién es el número 1, el hombre más rápido que ha existido sobre la Tierra. Y Bolt, desde los 16 años cuando Puma lo firmó en 2003, durante toda su carrera y hasta hoy como embajador global de por vida, corrió siempre con zapatos de Puma. 17 años, el récord más longevo del atletismo moderno, y cada día que pasa, cada artículo periodístico que lo menciona, cada transmisión olímpica que recuerda los Juegos Berlín 2009 es un día de publicidad gratuita para Puma que ningún presupuesto de marketing puede comprar. Pero Adidas tiene una respuesta. Se llama Noah Lyles. Estadounidense, nacido en 1997, campeón mundial de los 100, 200 metros y relevos en Budapest 2023. En París 2024, en la final más disputada en décadas, Lyles cruzó la línea de meta en 9.79 segundos. Medalla de oro olímpica, suficiente. Por apenas 5 milésimas de segundo sobre el jamaicano Keishain Thompson. 5 milésimas de segundo, el equivalente a que ambos cruzaran la meta prácticamente al mismo tiempo. Fue necesaria la revisión fotográfica para decidir el ganador. Noah Lyles tiene 28 años. Su mejor marca personal es ese 9.79 de París. Todavía a 21 centésimas del récord de Usain Bolt. Pero los analistas de atletismo dicen que Lyles todavía no ha llegado a su techo físico. Si Lyles rompe los 9.58 de Bolt, sería la primera vez que una empresa le quita a la otra el tiempo que define al ser humano más veloz del planeta. La rueda no para. Adidas empezó esta historia en 1936 con Jesse Owens en los 100 metros planos de Berlín. Puma tomó el trono de la velocidad con Bolt en los 100 metros en 2009. Y Adidas hoy apuesta a Lyles para recuperarlo. Berlín de ida y Berlín de vuelta. La historia elige sus escenarios con una precisión que congela la sangre. En enero del 2024, Adidas hizo algo que sus fanáticos del fútbol llevaban años pidiendo. Relanzó los Predator. No como nostalgia, no como edición limitada para coleccionistas, como la bota de juego principal de la empresa para la temporada 2024 y 2025. 30 años después de que Craig Johnson las inventara en su cocina en Australia. 30 años después de que Adi Dassler primero dijera que no y después dijera que sí. Las Predator 24 son la bota más ligera en la historia de la franquicia. Regresan la lengüeta característica que había desaparecido hace 16 años y mantienen los elementos de caucho en el empeine que genera efecto en los disparos. La esencia del invento original de Johnston. ¿Y quién las lleva ahora? Jude Bellingham, inglés, nació en 2003 en la ciudad de Stourbridge, firmó con Real Madrid en julio del 2023, cuando apenas tenía 19 años, en una operación de 103 millones de euros. Tercero en la votación del Balón de Oro del 2024, con una proyección de carrera que los especialistas comparan con la de Zidane y Beckham. Es un jugador de Adidas, tiene contrato con la empresa alemana hasta el 2029. Cada vez que Bellingham remata, cada vez que aparece en portada de revista, cada vez que sus publicaciones en redes sociales generan millones de interacciones, las 3 rayas están ahí. En el mismo Real Madrid, donde Zidane ganó la Champions con los Predator en los pies. En el mismo Santiago Bernabéu, donde Beckham convirtió cada campaña publicitaria de Adidas en portal global. La cadena de Adidas en el fútbol mundial, iniciada con Adi Dassler arrodillado en el vestuario de Berna en 1954, lleva 70 años sin romperse. Llegó el momento de aterrizar esta historia y revisar números. Adidas es una empresa pública, cotiza en la Bolsa de Valores de Alemania, sus cifras son auditadas, publicadas, escrutadas por miles de analistas en el mundo. Aquí vemos los datos del reporte anual oficial del 2024. Ingresos netos, 23.683 millones de euros, el mayor en la historia de la empresa. En dólares de hoy, aproximadamente 26.000 millones. Utilidad operativa, 1.337 millones de euros, un salto de casi 400% respecto al año anterior. Margen bruto del 50.8%, el más alto en años. Empleados globales al cierre del 2024, 62.035 personas en más de 120 países del mundo. Valor en la bolsa, alrededor de 45 a 50 mil millones de dólares a inicios del 2026.
según los rangos que ha manejado la acción últimamente. Números de tiendas propias, 1933, entre conceptos, outlets, propias, lugares de descuento, distribuidas en los 5 continentes. ¿Y cuántos zapatos fabrica Adidas? La última cifra verificable publicada indica que en 2022 la empresa fabricó aproximadamente 419 millones de pares de calzado. Para 2024 los analistas estiman cifras similares o superiores dado el crecimiento de ingresos. Eso es un par de zapatos por cada habitante de Estados Unidos, Canadá, México y Colombia juntos, al año. El zapato más vendido en la historia de la empresa es el Stan Smith, un modelo creado en 1971 para el tenista americano del mismo nombre. Más de 100 millones de pares vendidos en su historia. Sigue fabricándose. El precio estándar hoy ronda los $80 a $100 por par. Y hay algo que me encanta de este dato. El zapato más vendido en la historia de Adidas no es una zapatilla de atletismo de alta tecnología. No son los Yeezy. No son los Predator. Es un tenis para jugar tenis, valga la redundancia. Liso, blanco, con 3 rayas verdes y el nombre de un tenista sueco de los 70. Adi Dassler, que pasó su vida obsesionado con la función, hubiera sonreído. Antes de llegar a los 5 puntos de grit, necesito contarte un capítulo de esta historia que requiere cuidado, precisión y el tono adecuado. Porque no sería honesto con esta historia si no lo mencionara, y no sería responsable si lo presentara de cualquier otra manera. Cuando Horst Dassler fundó la empresa de marketing deportivo ISL en 1982, el deporte mundial estaba entrando en una era completamente nueva. Los derechos de televisión, los patrocinios globales, los contratos con las grandes federaciones deportivas, todo eso apenas se estaba inventando. Y en ese mundo de construcción, o en construcción mejor dicho, donde las reglas del juego todavía no existían o estaban mal escritas, la manera en que se cerraban los acuerdos era diferente a como se hace el día de hoy. Los contratos se negociaban en cenas, las amistades personales valían más que los procesos de licitación y los pagos que hoy llamaríamos de una manera. En los años 80 y 90 se llamaban comisiones comerciales y eran en muchos contextos simplemente la forma en que funcionaba ese mundo. Cuando esta empresa de marketing ICL quebró en 2001, una investigación judicial suiza que duró 4 años documentó que durante los años 90 la empresa realizó pagos significativos a funcionarios de alto rango del deporte mundial. En 2012, la Corte Suprema de Suiza ordenó hacer público un documento que había permanecido sellado, y en 2013 el reporte oficial de ética de la FIFA, publicado por la propia federación, describió esos pagos con una palabra técnica: comisiones. Y agregó que bajo los estándares actuales esas comisiones serían calificadas de manera diferente. Los números documentados en esos expedientes hablan de pagos que en total los investigadores estimaron en 138 millones de francos suizos a lo largo de los 90, más o menos. Nadie fue condenado penalmente, porque en la Suiza de esa época el soborno comercial entre privado o entre privados no era delito. La legislación cambió después, en parte como consecuencia de este caso. Y aquí viene la reflexión que me parece importante compartir contigo. Horst Dassler murió en 1987, sin haber sido investigado ni juzgado. Lo que construyó fue un sistema de relaciones personales más que cualquier otra cosa, en un mundo donde todos operaban así. La FIFA de esa época no tenía código de ética formal. El Comité Olímpico no tenía procesos de licitación transparentes y las empresas que querían hacer negocios con el deporte mundial tenían que operar dentro de ese sistema, con sus reglas, sus costumbres y sus zonas grises. ¿Fue la manera correcta de hacer las cosas? Con los ojos de hoy, probablemente no. ¿Era la manera en que ese mundo funcionaba en ese momento? Los expedientes judiciales, con toda la frialdad de la ley, lo confirman. Era el estándar del sector. Y eso no justifica nada, pero sí explica cómo un sistema así pudo operar durante décadas sin que nadie lo frenara. Porque casi todos participaban de él de una manera u otra. Adidas hoy no tiene ninguna responsabilidad legal pendiente relacionada con esos hechos. ICL era una empresa separada y los líderes actuales de Adidas no tienen nada que ver con esa historia. La mencioné porque es parte de la verdad completa. Y tú, oyente, mereces esa parte también del backstory de una empresa tan grandiosa como Adidas. Vamos a estos
5 puntos de grit. Y llegamos al momento final, 5 lecciones de 100 años de una empresa que empezó en un cobertizo de 20 metros cuadrados en un pueblo que nadie conocía. Número 1. La obsesión es el único capital que nadie te puede quitar. Adi Dassler no tenía dinero, no tenía inversionistas, no tenía estudios universitarios, no tenía capital de arranque. Lo que tenía era una obsesión irreducible con hacer el mejor zapato deportivo posible. Y esa obsesión, repetida en cada carrera por el bosque, en cada prototipo defectuoso, en cada destornillador atornillando en un vestuario olímpico, con las rodillas en el piso, construyó más valor real que cualquier ronda de inversión. Cuando el mundo te quite todo, la obsesión bien dirigida es lo que te queda. Y eso es más que suficiente. Número 2. La grandeza se reconoce más allá del contexto. En el estadio del régimen nazi, un zapatero del pueblo caminó a la Villa Olímpica y le ofreció sus mejores zapatos al atleta más rápido del mundo. Un hombre negro, hijo de aparcero, nieto de esclavos. Adi Dassler no hizo ese gesto por valentía política declarada, lo hizo porque J.C. Owens era el mejor, y el mejor merecía los mejores zapatos, sin importar lo que el régimen dijera, sin importar lo que el pueblo pensara. Apuesta siempre por el talento real. Los regímenes cambian, los gobiernos cambian, los mercados cambian. El talento extraordinario siempre encuentra su momento. Número 3. Una palabra dicha en la oscuridad pesa más que 20 años de luz. Una frase en el pánico de un refugio antiaéreo en 1943. Dicha sin intención de herir, interpretada como ofensa, destruyó una hermandad que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, la hiperinflación, a la pobreza y décadas de construcción compartida. Y de esa destrucción nacieron Adidas y Puma, 2 empresas que juntas habrían sido imparables y que separadas construyeron la rivalidad más fascinante de la historia del deporte comercial. Cuida las palabras que dices bajo presión, especialmente con las personas que más te importan. El daño de las palabras del miedo no lo repara el tiempo, lo repara la claridad, si es que llega a tiempo. Número 4. La cultura supera al producto, siempre. Ron DMC en 1986 cambió la empresa sin cobrar un peso previo o $1, sin firmar nada, sin que nadie se los pidiera. 3 chicos de Queens cantando sobre sus tenis abrieron la categoría del streetwear, que hoy vale más de $300 mil millones. Y Yeezy, que fue la mayor crisis de Adidas en décadas, nació exactamente de ese mismo principio. La empresa entendió que la cultura mueve más que la publicidad. Solo que esta vez, la apuesta a una sola persona fue demasiado concentrada. Construye cultura, no solo producto, construye historias, pero diversifica tus apuestas culturales. Una marca que depende de una sola voz es una marca que duerme al borde del precipicio. Número 5. La resiliencia no es sobrevivir. Es convertir cada caída en el siguiente capítulo de tu propia historia. Adidas ha sobrevivido la hiperinflación alemana, 2 guerras mundiales, la ruptura familiar, la muerte de sus 3 fundadores en una década, el ascenso de Nike desde cero, la crisis de ISL, la era post-Horst y el escándalo Yeezy. Y cada crisis, sin excepción, la empresa la convirtió en una reinvención. Los inventarios de Yeezy se liquidaron en donaciones históricas. El CEO del rival se convirtió en el salvavidas. La marca de moda que parecía un riesgo se convirtió en el motor de crecimiento. Las Predator volvieron con 30 años de historia encima. No hay crisis terminal, solo hay crisis mal administradas. Lo que mata a las empresas no son los golpes, es la incapacidad de levantarse, de reconocer lo que falló y de tener el valor de hacer algo completamente diferente al día siguiente. 2024. 100 años desde que los hermanos Dassler registraron su primer fábrica. 100 años desde el cobertizo. 100 años desde que Jesse Owens calzó los picos artesanales de un zapatero de pueblo en el estadio donde el dictador quería probar su teoría. 100 años desde que Adi se arrodilló con un destornillador en Berna y preparó el milagro. 100 años desde que una frase en la oscuridad de un refugio dividió a 2 hermanos y creó 2 imperios frente a frente en el mismo pueblo. 100 años desde el río, desde las 3 rayas, desde el cuarto de la lavandería. ¿Y hoy? En 2026, 62,000 personas en 120 países del mundo se levantan cada mañana a trabajar para que las 3 rayas sigan siendo lo que son.
Las botas de Jude Bellingham en el Estadio Bernabéu. Los zapatos de Noah Lyles en la pista de atletismo. El Adidas Samba en los pies de alguien que nunca ha jugado un solo partido en su vida, pero que los lleva porque así se ve hoy en las calles de Tokio, de Medellín, de Nairobi. El Stan Smith blanco con 3 rayas verdes que lleva 100 millones de historias cosidas en el cuero. Baja la vista. Mira tus pies. Y si un día tomas en tus manos una caja con las 3 rayas, acuérdate de esto. Acuérdate de Gerso, del cobertizo, del bosque, del destornillador, del río, del puño negro en México, de Rum DMC en el Garden, de Pelé amarrándose los zapatos, de la frase en el refugio, porque todo eso, cada segundo de esta historia, está en esas 3 rayas. Acabas de escuchar la historia de Adidas. ¿Y ahora? Tú la sabes. Y te toca contarla. Hasta la próxima. Detrás de cada marca deportiva que usaste o conoces hay una historia que merece gritarse. Y aquí la vamos a contar. Si esto te hizo recordar un momento tuyo entre familia o amigos, compártelo. Que no se pierda. Tendrás un relato nuevo el último miércoles de cada mes y no olvides suscribirte, dar a la campana y correr la voz para que esta historia llegue a más personas. Hasta la próxima y jamás olvides que lo que cuentas, cuenta.